Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Decimoséptima edición de Expo Levante 2026. Agroradio estará acercándote toda la información agrícola de interés de la Feria Agrícola del Levante Almeriense los días 22, 23 y 24 de abril, con la colaboración de Maniar Seeds y Cooperativa Hortofrucop. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la sintonía de Agroradio. Como ustedes saben, estamos haciendo radio desde nuestro set aquí en el pabellón 1 de la Expo Levante 2026. Lo que ustedes no saben es que delante de nuestro set de radio pues tenemos un stand de una empresa de nutrientes y bioestimulantes de la provincia de Almería, una empresa señera. Y bueno, pues en este momento tenemos aquí en nuestro set al fundador. Pues vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a Francisco del Águila, fundador de Viagro. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, acércate un poquito porque si no el sonido ambiente. Buenas tardes. Francisco, pues pedazo de empresa has creado, ¿eh? Bueno, antaño diríamos, pues aquí tenemos el cortijo. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Aquí los cortijos no son los cortijos de acá en la de Andalucía, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Francisco... Pues hombre, son muchos años de trabajo, pero además imagínate que Viagro pues tiene alrededor de 42 años, 43, que no es un poco. Pero antes de ser Viagro, pues yo nací en una tienda, en un comercio que se llamaba Ultramarinos, donde se vendía de todo. O sea, yo digo que nací en un cajón de garbanzos. Los primeros fitosanitarios, entonces llamados venenos, pues se vendían allí. El pan, el vino, el arroz, el azúcar, todo. Yo he conocido en el ejido, y perdón Francisco, yo he conocido en el ejido... una ferretería muy famosa que la siguen teniendo los nietos, que a la vez de ferretería que comprabas púas, hoces, martillos, también te ponían un vaso de vino con una tapa de queso. Así es, pues allí era igual, también era la taberna, ¿no? Entonces, bueno, pues después Viagro empezó, y bueno, pues empezamos poquito a poco con un almacén local en la zona de la Cañada, después ampliamos un poco a la zona de ejido, y pronto entremos, además de entrar pues, al principio un poco en todo, sobre todo en fitosanitarios, lo que eran llamados venenos, ¿no? Con compañías multinacionales, pero pronto empecé con el mercado de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque yo decía, los fertilizantes es algo que no pasará de moda, es algo que hay que alimentar la planta todos los días, ¿no? Y bueno, pues ahí se ha ido creciendo. Después también te llegan las nuevas generaciones, ya están mi hijo y también pues ya van cumpliendo años y desde hace pues quizás 27 años se entró en el mercado del ecológico, entonces no había productos y como somos productores también con una superficie un poquito respetable de invernadero, pues estar en ese tipo de cultivo necesitábamos productos. Entonces pues empezó mi hijo a crear y a desarrollar y a investigar productos para estos cultivos y ahí tenemos un catálogo bastante serio e importante, pasando después a lo que son los cultivos de regenerativa, lo cual pues creo que hemos creado algo a nivel mundial en ese sistema de cultivo. Francisco, precisamente tu hijo Francisco, un enamorado de esa microbiología del suelo que vosotros en vuestras fincas propias de explotación que tenéis, muchas veces cuando hablo con tu hijo Francisco, bueno, pues un enamorado de que venís del mundo de la fertirrigación, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Pero ahora, sin embargo, es esa microbiota del suelo, tu hijo Francisco es un enamorado, ¿eh? Bueno, mi hijo se pone a hablar de la microbiota del suelo y hombre, está feo que lo diga, pero no escucho a nadie ni parecido. ¿Por qué? Porque lleva, pues te diría que 30 años ahondando en eso, ¿no?
y para él el suelo es súper importante, es como el estómago de la persona, o sea que un suelo sea bueno es la vida de la planta, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros somos un poco diferentes de la zona. Nosotros no tenemos enarenado en los invernaderos, están en tierra. Ajá. Y en Almería hablar de que estar en tierra, pues parece que es un poco, Algo raro. algo raro. Nosotros picamos todos los cultivos de hace muchísimos años y se labran y se estercola y todos los años se labran los suelos. Francisco, fíjate cómo has comentado cómo empezó Viagro. Bueno, pues una tienda de ultramarinos que fue implementando insumos de agricultura, y sin embargo hoy en día la agricultura de Almería, yo siempre digo que a nivel mundial el mayor escaparate de agricultura intensiva y tecnificada. Solamente nos pueden superar los holandeses porque ellos con el frío pues tienen una infraestructura adaptada a ese, para protegerse del frío, pero posiblemente en técnica de cultivo nosotros le ganemos a ellos en avanzado, ¿no? Bueno, yo te voy a contradecir un poco. A ver, venga. ¿Por qué lo dices tú? Te voy a contradecir un poco, no porque no lleves razón, que lo llevas, pero mira, los que estamos andando, porque ya andamos parte del mundo, la verdad que en unos años acá, porque la agricultura está haciendo referencia en cuanto se habla quizás de la pandemia acá, como algo necesario para la alimentación humana, está habiendo un desarrollo tremendamente importante en el mundo. Y tenemos que empezar a espabilar, pero a espabilar más de lo que nos creemos. Porque puede no vayamos a mirándonos el ombligo que muramos de eso. Y yo te diría que hoy tú llegas a fincas, seguramente en otros niveles, a fincas o a zonas donde tú te encuentras esos cultivos de los nuestros o de otros. Tú te encuentras fincas de olivar, fincas de cítricos, fincas de tomate fuera, puedo decir donde se están haciendo 3.000 hectáreas en una pieza, con unas tecnologías que, basándonos en que hoy quizás los conocimientos de las nuevas generaciones están basadas más en la tecnología digital y en la informatizada, donde eso se va a controlar tal vez mejor que la controlamos nosotros. Pero, y entonces eso hay que fijarse que no nos podemos quedar parados. No. Sí. Esto es, yo digo de otra manera, podemos estar como el que tiene 18 años y piensa que no va a cumplir, como decía Carmen Sevilla, de 30 y tantos. No, se cumple. Sí, pero es que en relación a lo que estás diciendo, te digo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Yo me refería que tenemos los holandeses como lo más tecnificado, pero porque ellos tienen una obligación para protegerse del frío. Pero en relación a lo que dices, Francisco, te voy a decir, ya tienes una veteranía, es decir, que te vengan a contar cuentos a ti. No, hombre, no, la veteranía sirve para ser más mayor, pero... Sí, pero hoy tiene experiencia en la vida. Bueno, pero la experiencia hoy también. Mira, hoy, antes tener con la tecnología y lo que hoy se mueve una persona en el mundo, en la vida, antes necesitaba unos 10 años o 20 años. Y hoy en un mes ha podido ver más que veíamos antes en 10 años. Hoy en día la vida cambia de hoy para mañana. Muy rápido, pero hay que tener los pies en el suelo. Sí. Eso por supuesto. Pero Francisco, mira, a mí me llama mucho la atención, yo me dedico al tema de la información, soy específico de agricultura. Bueno, puedo decir que estoy bien relacionado, tanto en el sector productivo como en el empresarial, político no tanto, no me interesa, directamente no me interesa. Puedo tener ideología política como cualquiera, pero no me interesa la política. Estoy con él. Pero, Francisco, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que muchas veces hablamos de que el sector primario, ganadería, agricultura y tal, como que es algo de personas con poco nivel formativo, lo que se dice garrulo. Lo digo con cariño, lo digo con maldad. Pero yo digo que hay algo que se nos escapa
cuando estamos viendo fondos de inversión, no de los que vienen a especular, no estoy hablando de los que vienen a especular, estoy hablando de los que vienen a invertir para ganar dinero. Y también grandes inversores que apuestan por el sector primario, que esos capitales vienen de estar en bolsa, en energéticas, en tecnológicas, eso en bolsa, pues Sí. por suerte, por desgracia, son más rentables. Pero cuando esas personas toman la decisión de sacar esos fondos de tecnológica, energética, y quieren invertir en el sector primario, Francisco, yo digo, algo hay y no lo veo. Algo hay, seguro. Bueno, mira, por ejemplo, ¿me permites que te haga una pregunta? Sí, hombre. El tener frutos que se vendan a un precio medianamente alto, que eso es bueno, y no lo voy a criticar, que es bueno, y que años sucesivos se estén vendiendo, por ejemplo, tomates a 3, 4 euros, 5 euros el cambio, te hago la pregunta cerrada. ¿Tú crees que a medio plazo eso es bueno o malo? Pero bueno, ¿para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para el inversor? Me haces la pregunta, me la devuelves. Yo te diría, en el sentido que tú me estabas hablando, De general, de sociedad. no. Te hablo a la hora de invertir el dinero. Sí. O sea, si yo veo que hay un negocio que me permite generar y ganar dinero porque desde los costos al precio que vendo tiene un colchón amplio, Hombre, si yo tuviera capacidad de inversor, lo haría. Pero ahora te voy a lanzar... no, pero espérate que no me has terminado la ver, en base vale. a eso. Entonces, en base a esto, Sí. ¿tú qué crees? ¿De que es bueno o es regular? Es bueno. Es bueno. Yo te digo que es regular. Pero si hay un margen bueno, ¿Por qué? Porque el que tiene dinero dice, ahí hay negocio, se mete. Entonces, pero eso perjudica a las hectáreas que están ahora mismo en cultivo. Porque cuanto más se meten, cuando pasen unos años, puede resultar que ya no haya ese precio tan bueno. pero tengamos en cuenta que la incorporación al sector primario, y en Almería podemos No llorar, te hablo de Almería, te hablo del en mundo. líneas generales, Mundo. hay poca incorporación al sector primario, poca. Hay de grandes corporaciones, pero del agricultor pequeño, mediano, está en retirada a nivel mundial, ¿eh? No, yo te hablo de grandes empresas. En base a lo que hablabas de los fondos de inversión. Sí, eso se meten porque ven margen. O sea, hacer 4.000 hectáreas para tomate en una pieza no lo hace un pequeño agricultor. No, eso hace una corporación, vamos. Pero, Francisco, pero a mí, ya aparte del margen que puedes tener económicamente, que también es importante, Muy pero- bueno. Francisco, a mí me da la impresión que yo estuve una vez en una ponencia donde Javier Sierra es diplomático de España, diplomático, es decir, funcionario alto diplomático, que a fecha de hoy está de agregado de agricultura en la embajada española en Washington. Estuve una vez en una ponencia de este señor y me dejó a cuadros cuando dijo que la agricultura, y fue lo que él matizó, la agricultura, no olviden que no es nada bucólico, sombrero paja, camisa de cuadros, no. La agricultura es producción de alimentos, junto con el agua, poder a futuro. Esas fueron sus palabras, Francisco. Estoy de acuerdo en eso. Y de hecho, yo le pedí muchísimas veces entrevistas a Javier, me dice que no puede. Eso te contesta lo que tú dices de los fondos de inversión que te vienen con las grandes capitales a invertir en agricultura. Y nosotros, sin embargo, los agricultores, no vemos. Incluso, ¿por qué viene esta gente? Mira, de hecho, hoy, al mediodía, comiendo con un agricultor, le he hecho la pregunta de ¿por qué creéis que vienen los fondos de inversión? Y me ha hecho gracia el hombre. Dice, porque entran para dinamitar la agricultura. Digo, no. Esa gente pasa de política. Ellos vienen a ganar dinero. La política para los políticos. Así es, cierto. Pero ¿ves tú cómo los agricultores no terminan de ver la punta al lápiz? Estoy de acuerdo. Sí le ven, lo que pasa es que ellos, hombre, tienen su problema diario, su problemática, plagas, enfermedades, el precio, el que llueve, el que no llueve, la luz, esto, en fin, la energía, todo, ¿no? Y claro, y pretender que se sepa hoy de todo, estar en todos los mercados, es muy complejo.
Bueno, pues Francisco del Águila, fundador de Viagro. Francisco, un verdadero placer tenerte aquí en el set de Agro Radio, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Vamos. Bueno, porque ya había personas anteriores que, bueno, pues ya los pobreticos no están o están mal, pero el tener un señor que ha visto el despegue de la agricultura almeriense, de verdad un verdadero placer, Francisco, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a Francisco del Águila, fundador de Viagro, que esté aquí, y bueno, pues a nuestra audiencia emplazarles a que sigan en compañía de Agro Radio con nuestra compañía musical y, cómo no, con la mejor información de agricultura. Hasta ahora. Antonio Navarro, director de Agro Radio. La agricultura bien contada. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed.